unas consideraciones sobre un acto, una acción que ocurrió en Brasil, hace pocas semanas, es decir, en definitiva, una abogada joven e influencer, porque ahora, perdón, Brian, yo te saludé, todo, hola, siempre al frente, bien, con toda la cámara. ¿Vos sos influencer? Bueno, no, te pregunto porque, a ver, podría serlo, podría serlo, pero ahora todos son influencer. A ver qué subió. Perdón, me parece que escuché, hablando de influencer, me está haciendo, está utilizando para ser influencer. Bueno, te di la idea, por favor, porcentaje. Bien, seguimos. Es una abogada joven de 29 años, Agostina Páez, que abogada e influencer de Santiago del Estero, ¿no? No vamos a investigar toda la familia, pero el padre de Agostina es un empresario santiagueño muy conocido y que fue denunciado por actos de violencia de género y acusado además públicamente. Es decir, que ya vemos, suena un poco lombrosiano para no decir del todo, ¿no? Pero hay un clima un tanto que no resulta, digamos, pacífico, porque hay un tema de violencia aparentemente. No quiero caer en, ni soy socióloga, ni soy psicóloga social, ni demás, pero bueno, concretamente fue con unas amigas, estaban alquilando un departamento en una ciudad de Brasil, en Río de Janeiro concretamente, y según dicen, cuando fueron a pagar, ella se quejó, eso sí, del precio y según manifiesta el abogado que la defiende, Agostina, iba a decir Agustina, bueno, Agostina, realizó, en fin, unos gestos obscenos o le dijo algunas palabras ofensivas, y ella, porque esto está captado por cámaras, videos, etcétera, etcétera, realizó unos gestos absolutamente ofensivos, discriminatorios, racistas, porque tengamos en cuenta que el racismo, la discriminación y la xenofobia se relacionan muchísimo, ¿no es cierto? Un gesto como si fuera un simio, ¿no es cierto? Con todo respeto por los simios de quienes descendemos, por otro lado. Bueno, ahora, según manifiesta, porque no ofrece ninguna prueba, Agostina está aterrada, dice que hay personas, manifestó que hay personas que quieren ingresar al departamento, que alquilaban con las amigas ya regresaron, es decir, la desampararon bastante, ¿no? En fin, Agostina, de hecho, está en manos de la justicia de Brasil, que en Brasil, como en otros países, pero en Brasil existe, digamos, una legislación y una prevención muy grande y que aplaudo contra el racismo. La justicia de Río de Janeiro el miércoles pasado le colocó una tobillera electrónica. Ahora va a ser sometida a un proceso, y por otro lado, ella dice que fue una broma, que se arrepiente, que se mostró sorprendida por la citación. De hecho, hay un fiscal interviniendo, Diego Salarini, se remitirá al Ministerio Público, obviamente en Brasil, ¿no es cierto? Esto ocurrió el 14 de enero, no hace mucho, indudablemente, en la zona sur de Río de Janeiro. Y ahí
se radicó una denuncia por parte de los propietarios de ese bar, de ese lugar, y actuó la delegación de la policía de Rosiña, la delegación 11, y ordenó retención de pasaporte de Agostina, prohibición de salir del país y justamente la imposición de la tobillera electrónica, todos como medidas cautelares que ya se la colocaron, como dije, hace muy pocos días. El abogado defensor es Sebastián Robles, aparentemente y sin aparente, ¿no?, presentará un habeas corpus para pedir la modificación de la medida cautelar. Puede ser condenada a prisión, inclusive, durante un periodo prolongado de años. Y por otro lado, hay que reconocer, como dije, que es un delito grave. Dicen de una discusión. Bueno, en Brasil, y vuelvo a reiterar, aplaudo que implementa medidas muy severas, tanto a nivel político como a nivel legal. Por supuesto, hay toda una legislación al respecto. Hay un cupo de un 30% para personas negras en cargos públicos. Está perfectamente permitido decir negro, ¿no? Por supuesto, por eso dije, cuando digo negro, acá se dice mucho, como este negro de mierda, ¿qué podés pretender? Entonces, existe. Eso es racismo, es discriminación, es xenofobia. Existía, porque puedo decirlo en pasado, el INADI, acá en Argentina, no en Brasil. Un instituto muy parecido, pero que funciona eficientemente. En Argentina no. Aclaro también que durante Bolsonaro se tomaba así, casi como una broma, como algo al pasar. Típico de los gobiernos de ultraderecha, de neto corte nazifascista, incuestionablemente. Volviendo al tema de Brasil, 30 personas en cargos públicos de cupo, y se lo llama Plan Juventud Negra Viva. Y son acciones que buscan reparar desigualdades históricas, promover la igualdad racial y proteger comunidades vulnerables. Por otro lado, hay una política de promoción de la igualdad racial. Hay, como dije, el Plan Juventud Negra Viva, instituciones y un monitoreo, un ministerio de igualdad racial, y por otro lado, que también fue ratificada por Argentina y por Brasil y por la casi cantidad numerosa de países de Latinoamérica y de Centroamérica, la Convención Interamericana contra el Racismo, es decir, una norma internacional con pleno valor dentro del derecho interno argentino y de Brasil, como de otros países también de Latinoamérica. Por otro lado, hay un reconocimiento de racismo estructural, y la Corte Suprema de Brasil reconoce la existencia de un racismo estructural e impulsa acciones para prevenir, para combatir la discriminación en espacios, sobre todo laborales, espacios de trabajo y en el sistema penitenciario. También se le ha dado importancia y se lo ha declarado sitio histórico, un lugar que era tremendo, ¿no es cierto? Que este lugar es el Cais do Bolongo, es decir, el muelle de Balongo, en donde se realizaba el tráfico transatlántico de esclavos, pues tengamos en cuenta que Brasil era colonia portuguesa, y estuvo gobernada, por otro lado, por Teresa Cristina de Borbón, de las dos Sicilias, ¿no?
no vamos a hacer toda la parte histórica. Y en Brasil, este muelle de Valongo fue construido en 1811, se lo considera Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por la ONU, se realizan visitas, se ha hecho rehabilitación, y figura toda la historia, los millones y millones de esclavos que venían de Angola, de África Oriental y Central, iban sobre todo a Río de Janeiro, a Bahía, y venían de Guinea y también de África Occidental. Bien, el racismo existe en nuestro país, existe en todo el mundo. El racismo fundamentalmente es una ideología que sostiene la superioridad o la inferioridad de un grupo étnico frente a los demás. Y promueve, por supuesto, sistemas de deshumanización, de discriminación, de persecución y de exclusión. Existen, como ya lo dije, y hay que remarcarlo, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y que fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU el 21 de diciembre de 1965. Así que ya transcurrió muchísimo tiempo, pero sin embargo el racismo siempre está presente y ha aflorado con muchas fuerzas, A mi entender, y no solamente el mío, consecuencia directa de este avance indiscriminado, casi global, de la ultraderecha en países, en Argentina, en Chile, en Italia, en Austria, en Hungría, en muchos, y muchos más, y de grupos que todavía no ocupan los más altos cargos políticos, pero bueno, también. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el racismo, como dije, se une, se emparenta muchísimo con la discriminación, con la xenofobia, ¿no es cierto? Y existe incuestionablemente en nuestro país también, por supuesto, hay leyes internas argentinas en contra de la discriminación, por supuesto que las hay desde ya, pero, en fin, se cumplen muchas veces a medias. El racismo, reitero, porque esto hay que tenerlo muy presente, habla de una superioridad de razas. Y hablamos de distintos tipos de racismo. El racismo es la creencia en la existencia de razas humanas superiores. Recuerden, nazismo, superioridad de la raza aria, en diferencias físicas, color de la piel, en culturales, origen étnico, tradiciones, prejuicios políticos, personales. Y por otro lado está lo que está oculto y lo que aparece. Tenemos el racismo cultural, el racismo biológico, el racismo institucional y el racismo aversivo, una xenofobia más sutil.